Hola, buenos días, profesora. Mi nombre es Emily Molina Durán y yo voy a exponer yo y mi compañera vamos a exponer sobre tres diferentes especies de quistosoma. El primero es Quistosoma manzoni, que en la historia se dice que fue Teodoro Bilharz, un patólogo alemán, quien identificó a este agente por primera vez en 1851. Luego, Luis Westerland Sambon, un médico que describió muchos helmintos patógenos, fue quien puso el nombre de Quistosoma manzoni. La Quistosoma manzoni se encuentra en 53 países, desde la península arábiga hasta el continente americano, y muchas veces se presenta en personas sin acceso a agua potable y zonas tropicales. La taxonomía. Su reino es Animalia, filo Plantelmintos, subfilo Bradiófora, superclase Neodermata, clase Tremátoda, subclase Digenea, orden Trigeidida, género Quistosoma y su especie es Manzoni. Su morfología empieza desde el huesillo, cercaria, quistosómula y finalmente la larva adulta que mide entre 15 a 20 milímetros de largo, en ese caso la hembra, y los machos miden entre 10 a 15 milímetros de largo. Son más pequeños los machos. Como se ve en la imagen, la larva tiene ventosa oral, boca, poro genital, ventosa ventral, útero, ovario, glándulas vitelógenas, conducto vitelino, huevo y otipo. Su ciclo de vida inicia cuando los huevecillos son eliminados por medio de las heces y entran en contacto con las aguas. Los huevos se rompen, dejando en vida libre al miracidio. Y tiene al menos 24 horas de vida libre, hasta llegar al hospedador intermediario, que es un caracol, que penetra por sus partes descubiertas. Tras la penetración, el miracidio se transforma en un esporoquiste primario, luego en un esporoquiste secundario, los cuales migrarán a alojarse en el hematopanque del molusco. En esas glándulas pasan por modificaciones hasta convertirse en una cercaria, las cuales son liberadas otra vez en vida libre hasta entrar en contacto con el hospedador definitivo, que es el ser humano o otros vertebrados. Miden unos 0,14 milímetros y penetran el tejido de la persona o las mucosas, perdiendo la cola, y así se transforman en equistosómulas, que llegan al sistema circulatorio, alcanzando el hígado, el corazón, intestinos, y ahí maduran sexualmente y ponen los huevecillos, este, y otra vez vuelve a iniciar ese ciclo. Su patogénesis. Este parásito y el minto invade a los capilares pulmonares. Las lesiones principales se encuentran en el intestino y con el tiempo se extienden al hígado. Síndrome de Katayama también se presenta cuando una persona está infestada de este parásito y se da unas semanas después de la infección.
Las personas pueden presentar síntomas como alergias, prurito, urticaria, ya que eh, ingresa por medio de la piel, fiebre, diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, ascitis, hematomegalia y fibrosis interlobular. Su diagnóstico se podría realizar por medio de las heces o, o en la orina para identificar en qué tipo de huevecillo es, identificar el tipo de especie. También la biopsia rectal y biopsia hepática en casos más severos para ver qué, qué tratamiento necesita el paciente y ver si está más infestado de lo normal. Para su tratamiento siempre se usa praziquantel, pero para esta especie también se usa tartrato de antimonio y potasio, este, y en dosis recetadas por el médico. Su prevención se recomienda que en las zonas vulnerables hayan charlas y informen a las personas de esas comunidades para que tengan sus respectivas, sus respectivos cuidados. También que se realicen trabajos de campo, que las instancias de salud realicen trabajos de campo periódicamente en esas aguas para identificar bien este, qué tipo de especie pueden tener las represas o em, poder alertar a las personas para que no ingresen a ciertas aguas y así no hayan infestaciones. También hervir el agua para todo consumo es sumamente importante. Schistosoma japonicum es el segundo y fue el doctor Fujiro Katsurada, es un patólogo de la Universidad de Okayama en 1904, quien lo nombró como Schistosoma japonicum porque este tremato era el responsable de la quistosomiasis oriental y se presentaba mucho en países de Asia. Schistosoma japonicum se puede encontrar en países de Asia como China, Japón, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Taiwán y islas del Mar de China. La mayor transmisión se produce en comunidades pobres y rurales, donde suele afectar a los trabajadores agrícolas y pesqueros. También infestan a los mamíferos, así como aves y vertebrados. Su taxonomía está en el reino Animalia, filo Plantelmintos, subfilo Bradiófora, superclase Neodermata, clase Tremátoda, subclase Digenea, orden Displostomida y género Schistosoma. Y su especie Japonicum. Su morfología va cambiando en su crecimiento desde su huevecillo a la miracidia, luego el esporozoito, luego pasa a ser una cercaria y por último la larva adulta, que es color amarillo o marrón amarillento, y las hembras pueden medir 2 centímetros y
y los machos 1,2 centímetros. En el microscopio electrónico presenta una apariencia esponjosa y hay espinas que cubren la superficie interna de la ventosa oral y hasta la abertura faríngea. Ahora es mi compañera la que va a seguir con la otra mitad de la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayeli Mercado. Voy a continuar con la presentación, en este caso del ciclo de vida del quistosoma japónico. Esto comienza cuando los huevecillos son eliminados mediante las heces y llegan hasta las aguas dulces. Dentro de las aguas dulces, estos huevecillos se quiebran o se rompen, de esta forma liberando los miracidios, los cuales en vía libre pueden penetrar en los tejidos blandos de los moluscos, específicamente en los caracoles de agua dulce, los cuales son el hospedero intermediario. Dentro de este caracol, los miracidios se transforman, se multiplican de forma sexual hasta convertirse en cercarias. La cercaria, cuando abandona el caracol, nada en vía libre dentro del agua y penetra la piel del ser humano. Cuando estos entran al organismo, se transforman en esquistosómonos en su forma juvenil. De esta forma alcanzan en las cavidades del corazón y los capilares pulmonares mediante el sistema sanguíneo. Cuando pasa esto, entran en la circulación sistemática y se alojan en el portal intrahepático. En esta etapa crecen hasta convertirse en gusanos adultos y se van a migrar hasta las vénulas mesentéricas, en el cual las hembras depositan sus huevecillos y estos son eliminados mediante las heces. La patogénesis de este tipo de parásitos puede presentar síntomas como hepatitis aguda debido a la infiltración en el sistema portal hepático. Puede presentar hiperemia de la pared intestinal del duodeno, esto causada por la maduración de las larvas en las venas mesentéricas. También puede presentar hemorragia por la rótula de las vénulas intestinales, esto cuando los huevos caen en la luz intestinal. Los pacientes que están infectados por este tipo de parásitos pueden presentar un cuadro clínico de estos síntomas como disentería, cirrosis hepática, esplenomegalia, también puede presentar apendicitis, obstrucción intestinal, neumonía, obliteraciones vasculares, encefalitis y una toxemia. En el caso del diagnóstico, se debe de observar los huevecillos en meses. También se debe de realizar una técnica de concentración de las heces. En el caso de que algún huevecillo haya migrado hacia otro órgano, se necesita realizar una tomografía computarizada. En ese tipo de parásitos se necesita realizar un tratamiento con praziquantel, específicamente en dosis de 60 miligramos por kilogramos, repartido en 3 tomas durante el día. Su prevención es que se necesita hervir el agua para todo consumo para evitar para que haya una eliminación de las primeras etapas del parásito. También brindar charlas sanitarias a comisiones vecinales y viviendas de áreas vulnerables para brindarles y explicarles que se necesita hervir el agua de consumo siempre. También brindarles y explicarles que cuando hay una población muy grande de caracoles de río o caracoles de agua dulce, es mejor no meterse en esas aguas porque puede ser propenso a que en estas aguas haya cercarias, las cuales nos pueden infectar al ser humano. También en el caso de los trabajadores del campo periódicamente en represas, estos necesitan estar vestidos con equipos especializados, ya sea con botas, guantes, overoles y protección ocular, porque cuando uno se toca con los guantes los ojos, estos pueden ser que en el guante tengan las cercarias y entren por las zonas oculares hacia el cuerpo. Por eso necesita este tipo de protección.
En el caso del quistosoma hematobium, su historia comienza cuando Heinrich Meckel von Heichmann en 1856 propuso que el organismo fuera rebautizado como Bilharzia haematobium, pero 2 años después, en 1858, el zoólogo alemán Weyland propuso que el nombre fuera cambiado a quistosoma. La epidemiología de este parásito presenta que el 85% de los casos se encuentran principalmente en África. Se da en toda la zona africana subsahariana, en Oriente y en el sur de la península arábica. Pero aún se han encontrado casos en Europa que se han reportado estos mediante personas que han viajado a estas áreas, ya sea África, Oriente o las penínsulas arábicas, y ya se hayan infectado, o bien de zonas en la que la enfermedad es endémica. Su taxonomía corresponde al reino de Animalia. Su filo es Platyhelminthes. Tiene un subfilo de Ratidofora. Tiene una superclase de Neodermata. Su clase es Trematoda. Su subclase es Diginea. Su orden es Strigideida. Su género es Schistosoma y su especie es Schistosoma haematobium. La morfología de estos parásitos es que sus larvas, específicamente las hembras, tienen una anchura de 0.25 milímetros y tienen una longitud de 20 milímetros. En el caso de los machos, ellos tienen una anchura de 0.8 a 1 milímetro y pueden medir de largo de 10 a 15 milímetros. En estos dos parásitos o estas dos larvas presentan ventosas orales y ventosas centrales. Su ciclo de vida. El ciclo de vida del quistosoma haematobium comienza cuando las heces son cuando los huevecillos son eliminados mediante la orina, y estas caen a las aguas dulces, en el cual el huevecillo se rompe y el miracillo que está dentro de estos se libera y mediante vía libre puede penetrar a los tejidos blandos de moluscos, específicamente al caracol de agua dulce, y dentro de estas se multiplican de forma sexual y se transforman en cercarias. La cercaria dentro del caracol es eliminada o abandona el caracol y por vía libre puede penetrar a través de la piel al ser humano. Cuando lo penetran y entran al organismo, estas pueden pasar a la forma juvenil llamado quistosómula y circulan por los vasos sanguíneos hacia el hígado. Estos entran en la circulación sistemática y se alojan en el portal intrahepático. Ahí maduran hasta formarse de una etapa adulto que puede vivir hasta décadas. Después de ahí pueden desplazarse hasta el plexo venoso del aparato urogenital. Ahí van a alojarse y realizar la cópula. Dentro de este plexo venoso, las hembras depositan los huevecillos, los cuales van a salir hacia la orina. La patogénesis de este tipo de parásitos presentan síntomas como el carcinoma de células escamosas. Esto puede ser que la formación del tumor se produce cuando los huevos puestos por los parásitos adultos quedan atrapados en la mucosa de la vejiga y de las uréteres. También puede presentar obstrucción uretral, pielonefritis y hidrogenefrosis. Cuando un paciente está infectado por este tipo de parásitos, presentan un cuadro clínico de diversos síntomas como dolores en tronco, extremidades, vómito, diarrea, constipación. También puede presentar infección urinaria, hematuria y lesiones genitales. En el caso de diagnósticos, se deben de buscar los huevecillos en orina. También pueden presentarse una ciscostoscopía para observar las paredes de la vejiga y prevenir que hayan un huevecillo dentro de las paredes. Se recomienda el tratamiento por vía oral
de un solo día durante la duración con praxipantel. Esta dosis sería de 20 miligramos por kilogramo, 2 veces al día. En el caso de la prevención, se debe de hervir el agua para todo consumo, no ingresar aguas contaminadas para tratar de prevenir que se haya una infección. En el caso de trabajos de campo periódicamente en las reservas, se deben de estos trabajadores estar equipados con equipo especial como botas, guantes, overoles y protección ocular para prevenir que las cercarias penetren a la piel. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.